Ya no eres uno de nosotros, escribió mi padre. No vuelvas a mostrar tu cara por aquí. No discutí. Simplemente, cerré mi parte del fideicomiso, notifiqué al oficial fiduciario mi retirada, y presenté la separación legal de nuestros bienes compartidos. Al amanecer, mi hermana me envió un mensaje de texto: ¿qué hiciste? Yo solo me reí. Luego, el abogado de mi madre envió: necesitamos hablar, hoy mismo. Sin pensarlo dos veces, ¿yo? No sentí enojo al leerlo. Tampoco sentí tristeza. Era otra cosa, como si un interruptor de luz se hubiera apagado en mi pecho. El mensaje llegó a las 9:47 de la noche. Acababa de acostar a los niños y me había sentado en el sofá, finalmente listo para comer algo. La comida para llevar aún estaba caliente en su caja, pero nunca la abrí. Vi la notificación iluminar mi teléfono. Era mi padre. Ya no eres uno de nosotros. Eso fue todo. No hubo un hola, ni un necesitamos hablar. Solo 6 palabras que golpearon con el peso de un fallo judicial. Lo miré fijamente, esperando que le siguiera algo más. Quizás una explicación, tal vez incluso una broma, por enferma que hubiera sido. Nada. Lo había enviado, había leído el momento en que fue entregado, y luego se había desconectado. Dejé el teléfono, me levanté, y simplemente caminé por la casa un rato. Sin destino. Simplemente no podía sentarme. Mi estómago no estaba revuelto. Mi pecho no me dolía. Era más como un clic, algo que se asentaba en su lugar después de años de traquetear en el zócalo equivocado. 2 días antes de eso, Jessica me había llamado preguntándome si podía ayudarla con su próximo pago de matrícula. Estaba en su 2º año de un programa de MBA en Columbia y ya había agotado el fondo familiar. No dije que no. Solo le dije que se me estaba haciendo difícil en ese momento. Mi negocio se estaba expandiendo, la nómina se había duplicado, y tuve que afrontar un enorme retraso en un envío que casi hundió nuestro flujo de caja para el trimestre. Ni siquiera entré en detalles. Solo le dije que estaba ajustado. Ella no hizo preguntas. No ofreció buscar otra solución. Simplemente dijo: está bien, y colgó. Eso fue el martes. El jueves por la noche, mi padre me dijo que ya no formaba parte de la familia. El viernes por la mañana, encontré la carta. Fue deslizada por la ranura del correo como un menú de pizza, impresa en papel blanco liso, sin sobre. No vuelvas a mostrar tu cara por aquí. Era más corta que el mensaje, incluso más fría. La tinta no se había secado del todo cuando la desplegué, como si se hubiera hecho con prisa. La leí una vez, luego otra. Luego, fui a la cocina, me serví café, y empecé a revisar los números. Lo primero que hice fue cerrar mi parte del fideicomiso. Todo lo que teníamos ligado a acuerdos de desarrollo a largo plazo, se fue. Firmé mi parte, desvinculé mi nombre de los registros comerciales, y reenvié la liberación formal al abogado fiduciario. Lo siguiente fue el fideicomiso. A mi padre le encantaba presumir de que éramos una familia unida por la estructura. Siempre lo decía como una amenaza. Envié un correo electrónico al oficial fiduciario, adjunté mi documentación de retiro, y solicité la remoción de todas las participaciones financieras colectivas, activos, y derechos de toma de decisiones. Para las 3 de la tarde, él respondió: ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No respondí. Solo le envié de vuelta el PDF notariado. Presenté la separación legal de cada entidad conjunta antes de la cena. Eso incluía la casa en Tahoe, la oficina del centro que usaban sin pagar alquiler, y la empresa fantasma a través de la cual discretamente les había permitido canalizar sus errores. A las 5:08 de la mañana siguiente, Jessica me despertó con un mensaje. ¿Qué hiciste? Lo miré fijamente en la cama, en la oscuridad, y me reí. No porque fuera gracioso, sino porque, por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar sin pedir permiso. A las 8:17 de la mañana, un correo electrónico del abogado de mi madre llegó a mi bandeja de entrada. Necesitamos hablar hoy. Así que, conduje hasta allí. Sin previo aviso. Simplemente entré. Parecía que aún no había tomado su café. Su tono era suave, pero sus manos lo delataban, revolviendo papeles demasiado rápido,
mirando una pantalla que probablemente tenía una docena de alertas rojas de su banco. Preguntó si consideraría poner un alto a la separación. Dijo que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido, que tal vez las emociones estaban a flor de piel. Le dije que no había nada emocional en esto. Mi participación terminó cuando dejaron claro que yo era solo un recurso, no una persona. Lo que ellos no entendieron, lo que nunca siquiera pensaron, fue que casi todo en lo que dependían venía a través de mí. No solo dinero, sino estructura, acceso. El negocio de suministro de paisajismo de mi padre, financiado por mi línea de crédito privada. Él nunca habría obtenido el préstamo con su propio nombre después de ese lío con el IRS hace 10 años. La escuela de Jessica, pagada a través de extensiones vinculadas a la garantía de mi negocio. Ella nunca supo eso. La organización sin fines de lucro de mi madre, sobrevivió con depósitos automáticos mensuales que probablemente pensó que venían de las propiedades familiares. No fue así. Venían de mí, discretamente, automáticamente. La primera vez que dije que era difícil, me excluyeron. Así que ahora yo los estoy excluyendo a ellos. Salí de la oficina del abogado sin estrecharle la mano. Él no me detuvo. Solo dijo, por favor, no tomes más decisiones hasta que hablemos de nuevo. No le prometí nada porque las decisiones ya se habían tomado. Simplemente, aún no sabían lo que esas decisiones les iban a costar. Para el lunes por la mañana, las grietas comenzaron a hacerse evidentes. Jessica fue la primera. Me bombardeó el teléfono antes de las 8 de la mañana, llamadas, mensajes, notas de voz. Un mensaje de texto destacó más que el resto. ¿Qué hiciste? Mi cuenta está congelada. Ni siquiera puedo transferir el alquiler. ¿Arréglalo? Lo miré durante un minuto antes de dejar el teléfono. No había nada que arreglar. Ya no. Su apartamento en Manhattan no era barato. Lo sabía porque yo había firmado el contrato de arrendamiento hace 2 años, cuando ella decidió que vivir en el campus era demasiado deprimente. La transferencia mensual desde mi cuenta personal siempre llegaba el día 25. No este mes. La regla de transferencia había sido eliminada junto con todos los demás pagos programados conectados a mí. A las 11:12 de la mañana, recibí una llamada de Greenspines Bank, división comercial de Wells Fargo. Una mujer llamada Melissa me preguntó si estaba confirmando el nuevo estado de la tarjeta de la empresa. Le dije que sí. Hizo una pausa y preguntó si quería notificar a los otros titulares de la tarjeta. Le dije que no. Se enterarían pronto. Verán, Greenspine no era la compañía de mi padre en la forma en que él creía. Él había sido el fundador, pero el préstamo comercial, mi firma, las cuentas de proveedores configuradas a través de mi red, el crédito corporativo, todo bajo mi paraguas crediticio. Cuando él me echó, olvidó que los documentos seguían diciendo lo contrario. A la 1 de la tarde, Jessica volvió a intentarlo. El tono había cambiado. Ya no gritaba, solo escribía más rápido. Ok, solo dime qué tengo que hacer. Necesito recuperar el acceso. Por favor. No respondí. Ella nunca me preguntó ni una sola vez en todos estos años cómo me las arreglaba para mantener todo. Nunca preguntó qué precio tenía. Cada vez que dudaba, lo hacía personal, decía que no me importaba su futuro. Cuando dije que esta vez no podía ayudar, no preguntaron qué estaba pasando. Simplemente me borraron. Ahora se estaban dando cuenta de que yo era el sistema del que dependían, no solo un enchufe en él. Para las 3 de la tarde, el abogado de mi madre volvió a llamar. Esta vez no estaba tan compuesto. Preguntó si estaría dispuesto a firmar una reversión de congelación temporal solo para ganar tiempo y estabilizar el fideicomiso. Le dije que no. Preguntó qué haría falta para negociar. Le dije que era demasiado tarde. Mi teléfono vibró de nuevo a las 4:30 de la tarde. Un correo electrónico de una sola línea de mi padre: arregla esto ahora. Sin saludo, sin explicación, solo eso. Se sintió como una extraña inversión de papeles, como si ahora él fuera el que suplicara, pero aún no supiera cómo. Solía llamarme el silencioso porque no discutía. Solo trabajaba, hacía que las cosas sucedieran. Creo que pensó que ese silencio significaba lealtad, que siempre estaría allí. Pero nunca fue lealtad.
Fue contención. Y eso es diferente. Al anochecer, el chat grupal de la familia estaba muerto. Ni siquiera mi madre publicó su foto habitual de fin de día de la mesa de la cena. Ese silencio solía molestarme. Me hacía sentir como si estuviera fuera de algo por lo que seguía pagando para ser parte. Pero esta vez, el silencio se sintió merecido. Ya no pertenecía a ese grupo. No porque me hubieran empujado, sino porque finalmente me había marchado. Y por primera vez, no sentí culpa. Me sentí libre. Para el martes, ya no eran solo cuentas congeladas. Era un colapso. Jessica finalmente llamó desde un número diferente. Contesté por pura curiosidad. Ni siquiera dijo hola. Congelaste la cuenta de la caridad de mamá. Dice que la llamaron en medio de una reunión de la junta. Ni siquiera sabía que estaba a tu nombre. No respondí. Ella siguió hablando. Dijo que estaba siendo cruel. Dijo que estaba castigando a personas que me querían. Esperé que dijera algo honesto, solo una cosa. Pero nunca llegó. La única razón por la que la organización sin fines de lucro de mi madre pasó la auditoría fue porque les di el equipo de auditoría de mi firma gratis. La razón por la que tenían un sitio web funcional, una fuente de donantes, incluso electricidad. Yo. Financiación mensual disfrazada de apoyo familiar. Pensaron que el dinero venía de un fideicomiso conjunto. No fue así. Venía de mi cuenta de negocios cada primer lunes del mes. Eso también se detuvo. Al mediodía, mi madre finalmente llamó, no para preguntar si estaba bien. No para hablar de lo sucedido, solo para decir, sé que estás molesto, pero estás destruyendo todo lo que hemos construido. Esa palabra hemos sonó diferente. Ella quiso decir lo que yo construí. Y creo que, en algún lugar de su mente, ella lo sabía. Simplemente, no podía decirlo en voz alta. Una hora más tarde, su abogado envió otro correo electrónico. Asunto, solicitud urgente de cese de toda acción. Preguntó si consideraría una pausa temporal en cualquier cambio adicional. Dijo que las cosas se estaban descontrolando y que necesitaban tiempo para responder. No respondí porque no hubo pausa cuando me dijeron que no pertenecía. No hubo vacilación cuando enviaron ese mensaje. Ni una advertencia cuando escribieron esa carta. Me excluyeron sin hacer una sola pregunta. Así que ahora yo estaba haciendo lo mismo, con precisión. Esa tarde, contacté al contador y le dije que finalizara la reasignación de propiedades compartidas. Todo lo que estaba bajo la empresa holding familiar se dividió, y mi parte se cobró en efectivo. Ellos se quedarían con la casa de Tahoe, pero perderían el apartamento de Denver. Se quedarían con el almacén, pero no con los derechos de arrendamiento. Mi padre no sabría lo que le había golpeado hasta que sus rutas de entrega comenzaran a ser rechazadas por falta de pago. A las 6 de la tarde, recibí una llamada de mi viejo amigo Marcus, que se encarga del cumplimiento de contratos. Dijo que mi padre acababa de llamarlo, confundido y frenético, porque sus proveedores se negaban a aceptar nuevos pedidos. ¿Pasó algo?, preguntó Marcus. Dijo que los canales de pago estaban caídos. Le dije que no estaban caídos. Estaban eliminados. Esa noche, volvió a reinar el silencio. Excepto que, esta vez, yo sabía exactamente lo que estaban haciendo, sentados en sus casas separadas, con sus teléfonos separados, llamando a abogados, contadores, miembros de la junta, tratando de averiguar cómo había sucedido todo tan rápido. Y la respuesta era sencilla. No sucedió rápido. Sucedió en el momento en que me dijeron que no era uno de ellos. El miércoles por la mañana comenzó extraño. Me desperté en silencio. Ni un nuevo correo electrónico del abogado de mi madre, ni mensajes de texto de Jessica, nada de mi padre. Por un segundo, pensé que tal vez finalmente se habían rendido. Quizás el caos los había empujado a una especie de retirada aturdida. Luego, mi asistente me reenvió una notificación de alerta de nuestra antigua cuenta de almacenamiento en la nube compartida. Se había intentado, a las 3:19 de la madrugada, restablecer la contraseña de administrador usando uno de mis correos electrónicos de respaldo antiguos. Un correo electrónico al que solo 3 personas tuvieron acceso, yo, mi padre y el oficial fiduciario. Revisé el registro de IP.
Era la dirección de Jessica. Así que ahora estaban intentando volver a entrar. Lo que pasó es que yo ya había migrado todo a una nueva infraestructura, servidores limpios, permisos segmentados, pero aún no había eliminado el sistema antiguo porque quedaba una cosa allí, una carpeta que había etiquetado como línea de congelación. Era una discreta póliza de seguro. Copias de contratos, registros financieros y memorandos internos que nadie pensó que yo tenía. Cosas que habían hecho en mi nombre, por debajo de la mesa, años atrás. Cosas que no se verían bien para el IRS o la Junta de Licencias. Probablemente pensaron que podrían entrar, eliminarlo, pretender que nada de eso había existido. En cambio, activaron el bloqueo automático. Jessica llamó 5 minutos después, con voz aguda, exigiendo saber qué significaba línea de congelación. Dijo que no lo había abierto, que solo había visto el nombre, pero yo la conocía. No habría llamado a menos que hubiera visto algo que la hiciera entrar en pánico. Colgué sin responder. Al mediodía, recibí un mensaje de texto del oficial fiduciario. Primer contacto desde la retirada inicial. Solo decía que debíamos hablar en persona. Acepté reunirme con él en su oficina del centro. Parecía agotado. Dijo que la familia había convocado 3 reuniones de emergencia, cada una más caótica que la anterior. Mi padre, al parecer, estaba a punto de liquidar una parte de su negocio para cubrir la nómina. 2 miembros de la junta de la organización sin fines de lucro de mi madre habían renunciado después de ver los fondos congelados. Jessica ya había intentado solicitar un préstamo privado y se lo habían denegado. Luego me miró y dijo algo que no esperaba. Ella intentó culparte por los problemas de auditoría de la caridad. Parpadeé. Él asintió. Dijo que tú controlabas los libros, que estabas ocultando cosas. Pero no lo hacías, ¿verdad? Le dije, no estaba ocultando nada. Simplemente, ya estaba cansado de limpiar sus desastres. Luego me sorprendió de nuevo. Me entregó una pequeña unidad flash negra. Esto es del archivo de tu abuelo. Lo dejó en el fideicomiso unos años antes de morir. Dijo que era para quien se alejara primero. Creo que eres tú. No dije nada. Simplemente la tomé. De vuelta en casa, la conecté a mi máquina sin conexión. Contenía una carpeta, una serie de cartas escaneadas, personales. Cartas de mi abuelo a mi padre, a mi madre y a mí. Él lo había visto venir todo, el control, el derecho, el lento drenaje financiero. Y en la última carta, dirigida a mí por mi nombre, escribió, si estás leyendo esto, ya has tomado la decisión difícil. No los dejes volver a entrar. Ni una vez más. Ni siquiera una vez. Me quedé sentado allí por mucho tiempo después de eso. El hombre había fallecido hacía casi 6 años, y aún así me entendía mejor que nadie en esa familia. Así que, seguí su consejo y, al anochecer, hice un último movimiento. Transferí la propiedad del único activo familiar restante, todavía parcialmente a mi nombre, la casa de vacaciones en Carmel, a una sociedad holding privada, una que yo controlaba. Mis padres la usaban cada primavera. Cambié las cerraduras, envié la confirmación de la transferencia de la escritura directamente a sus buzones de entrada. A las 8:07 de la tarde, mi madre llamó por primera vez en toda la semana. La dejé sonar. El jueves comenzó tranquilo, casi demasiado tranquilo. Ni correos electrónicos, ni mensajes de texto, ni nuevos mensajes de voz, solo quietud, como si hubieran decidido colectivamente contener la respiración. Luego, alrededor de las 10:30 de la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero ya sabía quién era antes de revisar. Mi madre estaba afuera con una caja de panadería en sus manos. Sin abrigo, sin bolso, solo la caja y esa familiar sonrisa forzada que usaba siempre que quería algo, pero no quería pedirlo directamente. No abrí la puerta. Solo observé desde detrás de la cortina mientras ella permanecía allí durante casi 5 minutos sin llamar. En un momento, miró la puerta como si esperara que se abriera sola. Luego, dejó la caja suavemente, se alisó el suéter y regresó a su coche. Dentro había 2 muffins de arándanos de ese lugar tan caro que nunca le había importado hasta que le compré una tarjeta de regalo allí hace 2 cumpleaños. Debajo de la tapa había una nota, hablemos. Te extrañamos. Ni siquiera entré la caja.
La tiré directamente a la basura exterior. A la hora del almuerzo, Jessica había cambiado de táctica. Envió un correo electrónico más largo que cualquier cosa que me hubiera escrito antes. Dijo que había estado estresada, que todos decíamos cosas de las que nos arrepentíamos, que ninguno de ellos pensó que las cosas llegarían tan lejos. Mencionó recuerdos familiares, cosas que hicimos de niños, como echaba de menos tenerme cerca. Pero lo que destacó no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Ninguna mención de ese primer mensaje de papá. Ninguna disculpa, solo una suave reescritura de los hechos, como si todos hubiéramos sido arrastrados por un malentendido. Y de alguna manera, yo también tenía la culpa. A las 2:50 de la tarde, apareció una notificación del sistema de cerradura inteligente de Carmel Properties. Alguien había intentado desbloquear la puerta con un código caducado. Los últimos 4 dígitos eran el cumpleaños de mi padre. Estaban probando, viendo si todavía tenían acceso. No lo tenían. A las 4 de la tarde, mi padre finalmente rompió su silencio. No con un correo electrónico o una llamada, sino con un mensaje de voz a la antigua de un número que no reconocí. Hijo, comenzó, y luego nada por unos segundos. Podía escuchar un eco tenue como si estuviera caminando por una habitación. No queríamos que esto saliera así. Tu madre y yo estábamos enojados. Pensamos que nos estabas dando la espalda. Pero esto no es lo que queríamos. El mensaje terminó antes de que dijera algo significativo. No lo borré. Simplemente lo guardé como evidencia. Esa tarde, me senté en la cocina revisando la documentación de reestructuración. Mi esposa estaba sentada frente a mí, alimentando tranquilamente a nuestro hijo menor. Después de un rato, levantó la vista y preguntó si estaba seguro, realmente seguro, de seguir adelante con la ronda final de bloqueos. Asentí. No era venganza. Era reconocimiento. No estaba destruyendo nada. Lo estaba revelando. Luego, a las 7:40 de la tarde, llamó mi abogado. Sonaba divertido, como si no creyera del todo lo que estaba leyendo. Han presentado una demanda por la casa de Carmel, dijo. Tu madre presentó una nota escrita a mano de hace 5 años, alegando que dijiste que podían usarla cuando quisieran. Recordé esa nota. La había garabateado en un post-it durante un día de Acción de Gracias. Era más una broma. Estaban tratando de decir que eso significaba la propiedad. Están desesperados, añadió. Le dije que procediera con la contrademanda. Quería que cada último interés compartido se disolviera, no que se pausara, no que se discutiera, disolviera. Lo gracioso es que ellos pensaron que esto era sobre una casa o algunas cuentas bancarias congeladas. Pero el verdadero daño ya estaba hecho. No a mí, a ellos. Porque cuanto más duraba esto, más gente empezaba a hacer preguntas. Esa noche, recibí un mensaje de Lisa, mi prima, la que siempre se mantenía callada, siempre observaba desde la distancia. Escribió, Jessica se está volviendo loca. Tu madre está tratando de actuar como si nada estuviera pasando. Tu padre no ha salido de su oficina en todo el día. La gente está empezando a darse cuenta de lo que está sucediendo. Le respondí con una sola línea, me querían fuera. Simplemente no esperaban que me llevara todo conmigo. Porque eso fue lo que pasó. Me echaron como si fuera una carga. Olvidaron que yo era la razón por la que toda la máquina seguía funcionando. Ahora la máquina se estaba averiando y estaban empezando a darse cuenta de que no había vuelta atrás. Terminó como siempre terminan estas cosas. Demasiado tarde, demasiado silencioso. El timbre sonó a las 6:34 de la tarde un domingo. Abrí sin revisar la cámara porque ya sabía. Mi padre estaba allí, sosteniendo un gran recipiente de plástico lleno de viejos álbumes de fotos. Se veía diferente, no más viejo, no frágil, simplemente desconocido, como alguien que había sido degradado en su propia historia y aún no había descubierto cómo reescribirla. No dijo mi nombre. Solo asintió hacia el recipiente. Tu madre quería que tuvieras esto. No dije nada. Él esperó. El aire entre nosotros se sentía extraño. Tenso, pero no de una manera peligrosa, como si estuviera parado en la fila equivocada y lo supiera, pero no quisiera moverse.
Me aparté y lo dejé colocar el recipiente. No lo invité a pasar. Él no preguntó. Antes de darse la vuelta para irse, dijo una cosa más. No esperamos nada. Solo pensamos que tal vez querrías verlos de nuevo. Luego se fue. Dentro del recipiente había álbumes gruesos, páginas despegándose, pegajosas por el tiempo. Viajes de la infancia a Yellowstone. Yo sosteniendo a Jessica en una piscina cuando tenía 3 años. Mi madre con gafas de sol enormes, riendo al sol. Todo se sentía como un museo ahora. Fotos de personas que una vez habían interpretado bien sus papeles, pero que hacía mucho tiempo que habían dejado de creer en ellos. Durante los días siguientes, las llamadas disminuyeron. Los correos electrónicos se suavizaron. Incluso el tono de Jessica cambió. Envió un mensaje cuidadosamente redactado, diciendo que entendía que yo necesitaba espacio, y que las cosas se habían salido de control. No se disculpó exactamente, solo insinuó arrepentimiento, como si fuera un cupón que no estaba segura de querer usar. Pero no le escribí de vuelta. Ya había terminado de ceder a la mitad cuando ellos fueron los que quemaron el puente. Mi madre empezó a enviar regalos para los niños, libros, rompecabezas, pequeñas notas escondidas con frases como, pensando en todos ustedes y echando de menos a mis nietos. Nunca usó sus nombres. Nunca pidió verlos. Era como si estuviera tratando de construir algo, pero no sabía cómo empezar sin un plano. Mi prima Lisa me visitó una tarde. Trajo café y se sentó conmigo en el porche. Dijo que el resto de la familia estaba alborotada. Mis padres actuaban diferente. Tu madre no para de hablar del cumpleaños de tu hija el mes que viene. Está planeando como si todavía estuviera invitada. No lo estaba. Le dije a Lisa la verdad, que no me importaba si cambiaban. No me importaba si enviaban regalos, o actuaban bien, o fingían entender. Lo que importaba era lo que sucedió en el momento en que dije que era difícil, solo difícil. Y me dijeron que ya no era uno de ellos. De eso no se vuelve. No de verdad. El tribunal finalizó todo esa semana. La disolución del fideicomiso, la separación de propiedades, los cortes limpios finales a través del desorden que solíamos llamar propiedad compartida. Su abogado ya no luchó. Simplemente firmó y siguió adelante, probablemente cansado de fingir que todavía tenían influencia. La casa de Carmel era oficialmente mía. Los negocios estaban completamente separados. Mi padre tuvo que liquidar parte de Greenspine para cubrir los salarios atrasados de sus empleados. La organización sin fines de lucro de mi madre cerró su oficina principal y pasó a operaciones remotas. Jessica se mudó a un estudio y comenzó a insinuar en las redes sociales que estaba aprendiendo a vivir de manera más simple. Todas las puertas por las que alguna vez entraron para llegar a mí, financieras, legales, emocionales, habían desaparecido. Cerradas, desconectadas. Ellos comenzaron a aparecer de todos modos. Visitas no invitadas. No a menudo, pero lo suficiente. Dejando juguetes, dejando tarjetas hechas a mano, sonriendo demasiado. Una vez, mi madre se ofreció a cuidar a los niños mientras mi esposa y yo nos preparábamos para salir. Le dije que no. Ella sonrió y dijo, por supuesto, lo entiendo. Como si no lo entendiera. Y lo peor, todos los demás empezaron a volverse contra mí. Parientes lejanos llamaron y dijeron que debería ser más indulgente. Están intentando, Nathan. No los castigues para siempre. Incluso Lisa se sintió incómoda cuando le dije que mis hijos no sabían quiénes eran sus abuelos. Pero aquí está la cuestión. Ellos tomaron una decisión. Me dijeron que ya no era parte de ellos. No grité. No rogué. No discutí. Solo escuché. Y luego lo acepté. Ahora quieren que olvide todo porque las consecuencias los asustaron, porque sus manos están vacías. Pero recuerdo cómo se veía cuando sus manos estaban llenas y seguían buscando más. Así que ahora, cuando visitan, los dejo llamar a la puerta. Abro la puerta. Les agradezco el regalo. Digo que los niños están ocupados. Nunca los dejo entrar. Ahora entran por la entrada de visitantes. No se sientan a la mesa. No se quedan mucho tiempo.
Se van con las mismas sonrisas que solían usar cuando me mentían. Y yo, por fin duermo. No más transferencias nocturnas, no más mensajes de texto de culpa, no más deudas envueltas en amor, solo paz. Y eso vale más que cualquier herencia que alguna vez pensaron que podrían ofrecerme.